Buenas, buenas, buenas. Pasó todo fine. El coronel activo. Déjame abrir la Qué sala honor. también en el. Déjame abrir la sala también en el celular, weón, porque Eso. Para pasar el. el link. Exactamente. Sí, ya, de hecho, ya voy a enviarles ahí el link. Los muchachos están activando ya. Que apareció y llegó aquí. Ay, mi líder, ahorita tenemos clase educativa. Bueno, muchachos, estamos conectando todos. Vamos, buenas noches, mi líder, Patricia. Vamos a arrancar ya. De todas maneras, hoy. Bien, ajá, les decía muchachos, fíjense, la clase del día de hoy, les prometo va a ser rapidísima, si duramos aproximadamente 20 minutos en la clase, creo que será bastante, pero bien, de hecho vamos a aprovechar precisamente eso, que la clase del día de hoy es bastante corta, exacta, y vamos a estar hablando de una formación bastante importante a la cual le estamos haciendo de hecho seguimiento en este momento en el mercado. Mientras tanto, vamos a aprovechar de promover que se conecten más personas, al menos unos 2 minuticos más, que se conecten más personas en la sala y mientras tanto vamos a poner aquí una rolita que suene aquí bajito, pero para dar chance que las personas se conecten y que estemos la mayor cantidad posible. Sé que siempre arrancamos a las 10 en punto, pero me interesa que, bueno, como la información va a ser bastante breve, estemos la mayor cantidad conectados. Mientras tanto, vamos a promover la clase por el grupo VIP y, importantísimo, muchachos, busquen lápiz, cuaderno, porque la clase de hoy va a estar bastante interesante. Ve. ¿Tú estás grabando la clase, Gustavo? Bien. Los 18 personas ya. 17. Mira, ¿tú vas a grabar la clase? Sí, ya la estoy grabando por acá. Ah, fino. Si quieres grabar por allá, excelente también. No sé si pueda. Ahí le di, no sé si te llega algún permiso para que me des para grabarla. ¿No te llega ningún permiso ahí? Bien, muchachos, vamos a arrancar. Vamos a parar por acá, ya somos suficientes personas. 19 personas ya conectados, activos todos. Como les digo, lo más importante en esta clase, que va a ser bastante breve, es que tengan desde ya su cuaderno a la mano, su lápiz para tomar notas, creyones para colorear,
porque bueno, vamos a hablar hoy sobre diagonales, ¿sí? Eso es lo primero que vas a tomar aquí de notas. Vamos a estar hablando sobre diagonales, sobre las características de las diagonales, los tipos de diagonales, que son básicamente dos tipos. Creo que alguien tiene activo su micrófono. Se está escuchando, segundo. Somos 21 participantes, excelente. Voy a silenciar acá todos nuevamente. Bien, les decía, muchachos, vamos a hablar de los tipos de diagonales que existen en el mercado, las características de las diagonales y cómo podemos identificarlas y sus particularidades, porque por cierto les adelanto, la diagonal contráctil, y de hecho es lo primero que puedes anotar allí en tu cuaderno, y la diagonal expansiva aún más, son las formaciones menos documentadas de las teorías de Elliott, ¿sí? Así que es una formación bastante particular que se da en momentos muy particulares del mercado, y que, bueno, vamos a definir precisamente el día de hoy para entenderlo a la perfección, ¿vale? Así que excelente, vamos a comenzar. Antes de iniciar con la parte del tema, de las características de las diagonales, quería arrancar la clase del día de hoy con esta frase que me parece espectacular y quería compartirles, muchachos, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros a diario, con esta profesión, con este oficio, como lo veas, de operador de los mercados bursátiles, ¿vale? Y la frase es la siguiente: los enemigos mortales del trader o del buen operador son la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza. De verdad me encantaría ver que todos anoten esta frase porque no saben lo mucho que ha sido de utilidad esta frase para mí en los años que tengo dedicándome a esta actividad. Cada vez que voy a ingresar a una operación en el mercado, cada vez que voy a tomar una decisión en el mercado, pienso literalmente en esta frase. Los enemigos mortales del trader o del buen operador en los mercados son la ignorancia, la codicia, el miedo y la esperanza. Esta es una frase, por cierto, de Jesse Livermore, que básicamente, bueno, es un gran inversor a nivel mundial, súper admirado. Y de verdad que creo que define perfectamente lo que nosotros tenemos que manejar en este tema del trading, ¿no? ¿Por qué es un enemigo la ignorancia? Porque si no tenemos educación en los mercados, que es lo que nosotros hacemos todos los días acá en Sumando Satoshis, si no tenemos educación en los mercados, pues estamos destinados literalmente al fracaso, ¿sí? La codicia, porque es un gran enemigo del trader también, porque cuando entramos en una operación y ya sabemos que tenemos un take profit definido y tenemos que tomar ganancias y no las tomamos, porque pensamos que vamos a seguir incrementando las ganancias, muy seguramente eso termine también bastante mal, ¿no? Porque hay puntos técnicos de toma de ganancia. El miedo, porque también es un enemigo en los mercados, que es parte de las emociones que nos quitan beneficios dentro de los mercados bursátiles también. ¿Por qué, muchachos? Porque básicamente cuando tenemos un buen punto de entrada en el mercado no podemos dudar, sobre todo si ya lo hemos estudiado. Y si dudas y no entras en el mercado, pues básicamente también pierdes oportunidades, ¿no? Y la esperanza, yo creo, y bueno, puede sonar increíble, ¿no? Pero en esta profesión, la esperanza es uno de los enemigos más complejos en el tema del trading, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando entramos en una operación y colocamos un stop, un punto de pérdidas técnico, y luego pensamos que por alguna razón esa operación puede venirse en positivo nuevamente, y tenemos la esperanza de que así sea, y se nos ocurre la grandiosa idea de quitar ese stop, ese punto técnico de pérdidas, y el precio sigue incrementando y sigue incrementando las pérdidas, pues básicamente por eso es que se queman muchas cuentas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la esperanza definitivamente en el tema del trading es una de las cosas que tenemos que controlar mucho más, ¿no? Entender que no es tan aplicable en nuestra profesión. Así que bueno, comenzando con esto, vamos a arrancar ahora sí con la clase educativa, clase número 3, vamos a estar arrancando con el tema de las diagonales contráctiles y expandidas. Y vamos a comenzar con las características de una onda diagonal. Anótenlo allí, ¿sí? Número 1. Aparecen cuando hay poca presión en el mercado. Todo esto quiero que se tomen el tiempo para anotarlo porque al final, como les digo, es una clase bastante breve y que lo más importante es que puedan tomar nota de todo esto. Número 1, aparecen cuando hay poca presión en el mercado. Número 2, son una señal de agotamiento de la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la cotización, la tendencia que esté llevando en ese momento,
Cuando vemos una diagonal en desarrollo, quiere decir que esa tendencia que se está desarrollando en ese momento, sea bajista o alcista, está en proceso de culminar, ¿sí? Está agotándose su presión en el mercado. Son una señal de agotamiento de la tendencia. Número 3, la falta de presión en el mercado, y esto es muy importante, muchachos, luego lo vamos a explicar, lo vamos a hacer de la forma más práctica en la gráfica, pero es muy importante que se entienda esta parte, ¿sí? Y que si hay alguna duda la vamos a ir aclarando por el chat. Seguramente el coronel me va a ayudar acá, si hay alguna duda sobre este tipo de cosas también, leyéndome las preguntas que se hagan por el chat, que desde ya les comento, cualquier duda que tengan, vamos a darnos el tiempo para responderles sus preguntas, porque la clase, como les digo, es bastante corta y tenemos la oportunidad de hacerlo. Número 3, la falta de presión en el mercado provoca que también puedan ser estructuras reactivas sus fases motrices o sus fases impulsivas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en esta estructura, básicamente, que normalmente nosotros contabilizamos en los impulsos, que nosotros contabilizamos como 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? La onda 1 siempre es una onda impulsiva. ¿Por qué? Porque es una onda motriz, ¿cierto? La onda 2 es una onda reactiva, la onda 3 es una onda impulsiva, la onda 4 es una onda reactiva y la onda 5 es una onda impulsiva. Bueno, en el caso de las diagonales, sean contráctiles o expandidas, suele suceder también que puedes ver estructuras reactivas en cada una de sus fases. O sea, en las ondas que suelen ser impulsivas, también se pueden dar estructuras de reacción, como por ejemplo un zigzag. Pero igual se contabiliza a nivel general la estructura como un impulso, con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí se entiende? Confirmen por el chat si se entiende hasta ahora. De todas maneras, luego vamos a hacer el ejemplo y lo tenemos para esto. ¿Vale? Confirmen por el chat si hasta ahora se entiende. 7, excelente. Unai, qué buena música. It's My Life, hermano, de Bon Jovi. Excelente, Ellen. Buenísimo. Perfecto. Ok. Bien. Importante que se entienda esta parte. La falta de presión en el mercado, ya hablamos precisamente que este tipo de diagonales aparecen cuando hay poca presión en el mercado y que son una señal de agotamiento de la tendencia. Eso ya lo tenemos claro y precisamente gracias a esa falta de presión en el mercado se provoca que también puedan generarse estructuras reactivas en sus fases motrices, o sea, donde tendríamos que tener una parte impulsiva contabilizada como 1, 2, 3, 4, 5, que son en las ondas 1, en las ondas 2, y en las, perdón, en las ondas 1, en las ondas 3 y en las ondas 5. Creo que te silenciaste, Gustavo. O por lo menos yo no te escucho. ¿Aló? ¿Se me escucha? Yo creo que no. Confirmen si me escuchan, por favor. Sí, creo que me están escuchando, mi líder. Ahora sí. Ok. Como les decía, excelente. Como les decía, muchachos, básicamente lo que quiere decir es eso, ¿no? Esta poca presión en el mercado genera que puedan haber también estructuras reactivas en la onda 1, en la onda 3 y en la onda 5, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan porque es una particularidad de las diagonales contráctiles o expandidas, ¿vale? Que no la vamos a ver en ningún otro tipo de formación de las estructuras de Elliott. ¿Bien? ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente por eso, por esa falta de presión en el mercado. Este tipo de estructuras no contienen, digamos, la suficiente emoción en las masas como para contener 5 movimientos en ninguna de sus estructuras, ¿sí? Y precisamente por eso se dan únicamente estructuras reactivas o suelen darse únicamente estructuras reactivas. Bien, número 4 son la formación, ya lo dijimos, menos documentada de todos los patrones de la teoría de Elliott. Número 5, y esto es otra cosa súper importante que debemos tomar en cuenta. De hecho, esto a diferencia de la número 3, digamos que la número 3 la podemos tomar como una especie de lema, ¿sí? Para los diagonales, para las diagonales como tal. Y lo puedes anotar de esa manera. Puede ser un lema en las diagonales. Pero esta, en particular, esta número 5, es una regla, ¿sí? Y es la forma en la que identificamos literalmente una diagonal, sea contráctil o expandida, en la gráfica. ¿Sí? La onda 4 debe terminar dentro del territorio de la onda 1. La onda 4 debe terminar dentro del territorio de la onda 1.
De esta manera identificamos a una diagonal. ¿Por qué le decimos esto, muchachos? Porque en las reglas generales, en las estructuras más documentadas de ellos, ya lo hemos hablado en diferentes oportunidades, en estas estructuras la onda 4 no debería de invadir el territorio de la onda 1. De hecho, dentro del grupo, y bastante bien, porque en algunas partes de la educación, cuando iniciamos con la introducción de las ondas de Elliot, explicamos precisamente que esto no debe ocurrir, digamos, en las formaciones más simples o tradicionales de las estructuras de Elliot. Pero en esta estructura en particular, en las diagonales, sí sucede. Y de hecho, es la característica principal para identificar esta estructura. Que la onda 4 termina invadiendo el territorio de la onda 1. ¿Sí? Todo bien hasta ahora, ¿verdad? Excelente. Ok. Número 6. Las diagonales son sucedidas por un rompimiento explosivo en sentido contrario. Básicamente, toda esta presión o esta poca presión que se genera en el mercado, que hace que el precio se vaya comprimiendo constantemente o que se vaya expandiendo en el caso de las expansivas, que son muy poco comunes, mucho menos comunes que las contráctiles, hacen que luego que termine esta formación se genere un impulso bastante agresivo en dirección contraria. Eso también lo vamos a explicar luego. Lo vamos a hacer en la parte de la gráfica como tal. Todo eso se comprime, luego de alguna manera genera esa reacción, ¿sí? En sentido contrario. Y número 7, esto es unas cosas más importantes, por eso lo dejé acá por último, suelen indicar la terminación de un patrón superior. Las diagonales, contráctiles o expandidas, suelen indicar la terminación de un patrón superior. Bien. Confirmen por el chat, muchachos, si hasta ahorita se entiende todo y si han tomado nota ya de las 7 características para seguir, para avanzar. Por favor. Si han tomado nota, si han tomado fotos, si ya tienen el registro ya. Bien, Patricia, bien, Ellen, excelente, Unai. Buenísimo. Ok, eso. Lo importante es que todos estén aprovechando el material, que estén tomando notas, para que podamos continuar. Bien, Dilmara, Loel, excelente, mi líder, Jean-Fran. Bien, entonces la mayoría creo que está tomando nota, estamos activos, vamos a continuar. Resumen, ok, características de una diagonal. Número 1, aparecen cuando hay poca presión en el mercado. Número 2, son una señal de agotamiento de la tendencia. Número 3, la falta de presión en el mercado provoca que también puedan ser estructuras reactivas, sus fases motrices. Eso lo vamos a explicar un poco también en la gráfica. Número 4, son la formación menos documentada de todos los patrones de la teoría de Elliot, por tanto, por cierto, son de las formaciones que quizás va a costar un poquito más verlas. Número 5, la onda 4 debe terminar dentro del territorio de la onda 1. Número 6, son sucedidas por un rompimiento explosivo en sentido contrario. Y por último, suelen indicar la terminación de un patrón superior, ¿sí? Básicamente son lo que llamamos un patrón de culminación de tendencia o de agotamiento de la tendencia, ¿sí? Bien, continuamos. Acá, muchachos, fíjense. Existen 2 tipos de diagonales. Las diagonales contráctiles y las diagonales expandidas, ¿sí? Las contráctiles, básicamente su nombre, en el caso de las dos, creo, su nombre los dice todo. En el caso de las contráctiles se van comprimiendo, el precio se va comprimiendo a medida que va avanzando el impulso. Y en el caso de las expandidas, al contrario, se va expandiendo el precio a medida que va avanzando el impulso, ¿sí? Las contráctiles las podemos identificar de esta manera en la gráfica. Esto es un ejemplo de una contráctil alcista, ¿sí? También vamos a tener ejemplos de contráctiles bajistas y eso lo vamos a ver en la gráfica. Y esto es un ejemplo de una expandida también alcista, ¿no? Fíjense acá, que esto es lo importante que quería que vieran. Cuando hablamos de la característica número 3, donde decíamos que la falta de presión en el mercado puede provocar que sean también zigzags o estructuras reactivas, sus fases motrices,
nos referimos a esto, ¿sí? Acá colocamos de alguna manera a esta diagonal contráctil limpia y luego colocamos esta diagonal contráctil acá con sus subondas o sus estructuras internas, ¿vale? Fíjense acá como en el caso de una diagonal contráctil podría ocurrir esto, que la onda 1 en lugar de ser un 1, 2, 3, 4, 5, sea un 0, A, B, C, ¿sí? Eso es lo que quiero que capten. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, estos son de las estructuras, y por eso quería detenerme un poquito acá, son de las estructuras, como le digo, más complejas y sobre todo confusas. Y cuando nos vamos al gráfico nos podemos confundir, podemos pensar, bueno, pero ¿cómo podemos estar frente a un impulso si esto, pues bueno, tiene fases solamente reactivas? O cómo, ¿sí me explico? Puede generar mucha confusión en la gráfica, sobre todo cuando estamos comenzando. Entonces es súper importante que tú, en esta formación que vas a tomar de Elliott, coloques a este tipo de estructuras en tu cuaderno donde estés anotando tu curso, tu formación, la coloques con muchos, no sé, con muchos resaltantes, con algo que llame la atención, para que entiendas que esta es la única estructura de Elliott en la que puede ocurrir esto, ¿vale? Súper importante, súper importante. Y que igual, a pesar de que ocurre eso, lo graficamos como una estructura motriz, como una estructura impulsiva, a pesar de que acá, como lo ven, la onda 1 es una estructura reactiva, la subonda 1 es una estructura reactiva, la onda 2 es reactiva, la 3 también puede ser reactiva, la 4 es reactiva y la 5 también puede ser reactiva. Pasa lo mismo en el caso de las expandidas, como lo vemos acá. Podemos tener una reacción en la onda 1, podemos tener una reacción en la onda 3 y podemos tener una reacción también en la onda 5, ¿sí? Entonces es muy importante que tomen en cuenta esto, muchachos. Ojo, esto no es una norma, no es una regla. Esto es algo que suele ocurrir, que puede ocurrir. ¿Por qué puede ocurrir en las diagonales? Por la poca presión que hay en el mercado, ¿sí? Por la poca presión que hay contenida en el mercado en ese momento. Y porque básicamente estamos en puntos, como lo dijo esta mañana el coronel, estamos en puntos muy seguramente, que es otro dato que pueden agregar también allí, o de inicio de un impulso o de finalización. O en una onda 1, que es donde suelen ocurrir más este tipo de formaciones diagonales, o en una onda 1 o en una onda 5. ¿Sí? De hecho, la verdad, nunca se ha visto una diagonal, o yo por lo menos nunca he visto una diagonal en una onda 3. Entonces, la onda 1 y la onda 5 suelen ser los lugares donde vemos este tipo de formaciones. ¿Por qué? Porque se dan precisamente estos agotamientos en el mercado, ya sea por la acumulación o por la distribución, que son fases naturales del mercado. ¿Bien? Vamos a graficar esta parte y lo vamos a ver en vivo y en directo con el precio de Bitcoin, que increíblemente, casualmente, pues en este momento le estamos haciendo seguimiento a una diagonal contráctil dentro del precio de Bitcoin, en este impulso como tal. Y bueno, se lo vamos a mostrar cómo puede suceder en vivo y en directo, ¿no? Esta clase del día de hoy coincide con lo que le estamos haciendo seguimiento en este momento al precio de Bitcoin. Bien, como tarea, muchachos, por último, ¿sí? Vamos a asignarle esta siguiente tarea y me va a encantar ver esto por el grupo VIP cumplirse. Número 1, encontrar una diagonal contráctil alcista. Número 2, encontrar una diagonal contráctil bajista. Número 3, encontrar una diagonal expansiva alcista. Número 4, encontrar una diagonal expansiva bajista. Puedes buscarlo en cualquier activo financiero, sea en cualquier criptomoneda, en los pares de divisa, en las acciones, los índices, en cualquier mercado. Puedes buscarlo y cumplir tu tarea en cualquier mercado, ¿vale? Les aclaro, por cierto, desde ya que conseguir una diagonal expansiva es una tarea bastante compleja. Las contráctiles seguramente la vas a conseguir bastante fácil si haces la tarea, pero las expansivas requieren un poquito más de atención en el mercado para poder conseguirla. Así que te recomiendo que la veas bastante bien, cómo suelen identificarse, cómo suelen generarse,
para que las puedas ver en la gráfica. A medida que vayas consiguiendo cualquiera de estas, cuando ya consigas la contráctil alcista, la pasas por el grupo. Cuando ya luego consigas la bajista, la pasas por el grupo. No esperes a tenerlas todas, ¿no? Para irte chequeando e irte ayudando con eso. Chévere. Ahora bien, fíjense algo, muchachos. Vámonos a la gráfica de Bitcoin por un momento, para ver esto en vivo. Hasta ahorita, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Confirmen, por favor. ¿Se entiende todo? ¿Nos regresamos a explicar alguna parte? Como les digo, esta clase iba a ser bastante corta, entonces queremos garantizar que se entienda todo a la perfección. Muy bien, hasta ahorita, si tienen alguna duda, bueno, me la van comentando por allí por el chat, el coronel las va a leer, nosotros por acá aclaramos. ¿Bien? Ok. Fíjense. Voy a mostrarles acá en la gráfica de Bitcoin a la diagonal a la que le venimos haciendo seguimiento. A nivel de patrón, a nivel de figura. Todos notamos, por cierto, todos notamos que la onda 4, ¿sí? La onda 4 invadió la onda 1, ¿cierto? En esta reacción. ¿Cierto que todos notamos eso en el equipo? Muchos de ustedes lo notificaron, muchos de ustedes se dieron cuenta, nos escribieron por eso. Y de hecho nos estaban preguntando si se invalidaba de alguna manera la estructura a la que le estábamos haciendo seguimiento, precisamente por eso. Vimos esa invasión de la onda 4 a la onda 1. Ok, Rafael, listo, anotado, excelente. Gustavo, tienes una pregunta ahí en el chat. Ok. Ahí Gianfran te coloca que si no importa la temporalidad para encontrar las diagonales. No, Me imagino que es con respecto a la tarea. para nada, mi líder. Supongo. Para nada. Puedes conseguir este tipo de formaciones en cualquier tipo de temporalidad. En cualquier tipo de temporalidad. Al final, todas las formaciones, mi líder, que nosotros podemos identificar siempre respetan la fractalidad. En el mercado, la fractalidad es un principio inalterable, ¿sí? Todo lo que vemos en macro se va a ver representado en micro, siempre, 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 siempre. Así que sí, puedes conseguirlo en cualquier temporalidad. Fíjense. Acá, como saben, nosotros le veníamos haciendo seguimiento a este impulso que ya hemos contabilizado en diferentes ocasiones. Tuvimos esta onda como tal, que ya sabemos que es nuestra onda 4, acá lo resaltamos, onda 4 en desarrollo. Lo dijimos, aquí terminó nuestra onda 2, le veníamos haciendo seguimiento a esto, ¿no? Porque desde un principio, de hecho vamos a hacer un poquito de resumen sobre eso, trazamos nuestro Fibonacci desde acá, ¿verdad? Y dijimos, esta zona es importante en el precio, la voy a colocar este FIBO, para ver la confluencia de FIBO, pero para diferenciarlo, lo voy a colocar de otro color. Esta zona era importante en el precio, ¿por qué? Porque era el 61.8 de Fibonacci. Y fíjense cómo se defendió por completo la zona del 61.8. Todos notamos acá en el equipo, que la onda 4 invadió el territorio de la onda 1. ¿Sí? Y nos preguntamos también, lógicamente, si eso invalidaba el conteo que nosotros veníamos llevando. Automáticamente, una de las cosas que yo le respondí a todos en el equipo es: no se invalida el conteo. ¿Por qué? Porque podríamos estar frente a una diagonal, ¿sí? Ya sea contráctil o expandida. En este caso, por la formación que vemos, muy probablemente sea una contráctil. Ahorita se lo vamos a mostrar. Pero podríamos estar frente a una diagonal. Así que mientras se siga defendiendo la zona del 61.8 y no lleguemos al punto de invalidación real, que sería llegar al máximo dejado por la onda 2, que está aproximadamente en los $52.000, no teníamos una estructura invalidada, ¿sí? Y tomamos en cuenta esto por varios factores. Ahora, vamos a recordar varias cositas que tenemos anotadas acá. Fíjense, de hecho, vamos a regresar un poco acá, sin entrar como tal al PDF, pero vamos a verlo desde fuera. Fíjense algo, características que llaman la atención, ¿no? Y que podemos tomar en cuenta. Una onda diagonal aparece cuando hay poca presión en el mercado. Son una señal de agotamiento de la tendencia, ¿sí? La falta de presión en el mercado provoca que también puedan ser estructuras reactivas sus fases motrices. La onda 4
debe terminar dentro del territorio de la onda 1. Acá tenemos algo que es una ley, que es una regla, que nos hace identificar esta formación, ¿sí? Ahora bien, lo otro que es interesante también, suelen indicar, y esto también es un principio, por cierto, de este tipo de formaciones, es una regla de alguna manera, suelen indicar la terminación de un patrón superior. ¿Sí? Y nosotros en Bitcoin le estamos haciendo seguimiento a un patrón superior, que lo hemos hablado en diferentes oportunidades, que es una macroestructura de tipo flat. Y esta es la última fase, que también lo tenemos por acá, que son una señal de agotamiento de la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas últimas fases de este patrón superior podría darse perfectamente una diagonal, como acá está sucediendo. ¿Por qué les digo esto? Cuando nos vamos precisamente a las características de una diagonal, nos damos cuenta que en Bitcoin, por ejemplo, estamos en una estructura superior reactiva y que además estamos en la parte final de esa estructura superior reactiva. Así que perfectamente esto que está ocurriendo podría haber ocurrido, ¿sí? Y podemos estar leyendo perfectamente el mercado, como hasta ahorita, al menos las estructuras nos lo han confirmado. Esta reacción que tuvimos acá fue extremadamente limpia, mis líderes, extremadamente limpia. Y se defendió de forma perfecta, fíjense ustedes, como acá se dio el Optros, que esa invasión de la onda 1, esto vino acá a actuar como Optros, pero también como invasión a la onda 1. Entonces nosotros decimos, ok, se invadió un Optros, pero había que ver, que era lo que nosotros estábamos diciendo constantemente por el grupo VIP. No hay que alterarnos. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que va a suceder con el precio. Si el precio seguía defendiendo esta zona, pues todavía no había pasado nada. Primero porque podíamos estar en una contráctil, esto podía ser un Optros y teníamos que seguir evaluando precisamente lo que sucedía. El precio fue para acá, hizo otra vez un impulso, retroceso, testeó nuevamente la zona del 61.8 bajista y fíjense con qué exactitud, muchachos. Por eso siempre mostramos Fibonacci. Siempre, por lo menos en mi caso, si, bueno, cualquier heliotista que sea un profesional siempre debe guiarse con Fibonacci. Y a mí me encanta la exactitud de Fibonacci, muchachos. Me encanta la exactitud de Fibonacci. Fíjense esto. Cuando tuvimos esta defensa del 61.8 como un Optros, el precio bajó, vino a testear nuevamente porque básicamente esto que fue un test a la demanda exitoso. No se consiguió demanda en estos niveles de precio y caímos. ¿Sí? Fíjense ustedes la exactitud con la que venimos a testear justamente el 61.8. Ahí se testeó la demanda de forma impecable, exacta. Estos son los puntos, por eso es que siempre les digo, si quieres buscar una posición en el mercado que te salga de la mejor manera posible, guiarte con Fibonacci es una de las mejores cosas que puedes hacer. Sobre todo si eres heliotista, sobre todo si estás haciendo conteo de ondas, conteo de estructuras, Fibonacci siempre tiene que ser tu sustento. No te puedes olvidar de él porque esto es el sustento científico y matemático de las estructuras. Fíjense ustedes cómo reaccionamos de forma totalmente exacta al 61.8 y el precio se derrumbó después de esa reacción, ¿sí? Y después de esa defensa de esa zona. Por tanto, seguimos confirmando la estructura a la cual nosotros le venimos haciendo seguimiento. Ya sabemos que tenemos, mover el chat acá. ¿Podrías trazar las ondas, por favor? Excelente, Rafael. Sí, lo hemos hecho en clases anteriores. Ahorita vamos a identificar la formación de la diagonal, que es la clase que tenemos para el día de hoy. Pero al final, sí, bueno, si nos da chance, que creo que vamos bien de tiempo, podemos nuevamente contabilizar las ondas. Si no, puedes irte a las anteriores clases que las hemos hecho, lo hemos hecho en varias oportunidades, mi líder. ¿Sí? El conteo de las ondas de las estructuras, de la subonda. Ahorita vamos a tratar de identificar este patrón en particular dentro del mercado. Fíjense. Acá lo identificamos de la siguiente manera. Vamos a borrar estas líneas. Discúlpenme si me tardo un poco. Saben que, bueno, el tema del internet es complicado. Bien. Trazamos estas líneas acá uniendo el mínimo dejado por la onda 1, ¿sí? Y el mínimo dejado por la onda 3. Acá. Bien.
Y luego hacemos lo mismo desde el inicio del impulso. Unimos esto acá. Fíjense ustedes, muchachos, cómo el precio, desde el inicio del impulso, sobre todo con esta defensa del 61.8, viene comprimiéndose. Vamos a colocar esto acá con una línea un poco más gruesa. Esto acá sí. Si lo ven, por favor confirmen en el chat con un 7 si se ve bien la estructura a la que le estamos haciendo seguimiento. Si lo ven claro. Excelente. Excelente. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que ustedes grafiquen exactamente lo mismo. ¿Sí? Que lo hagan en su TradingView. Excelente. Activos todos. Entonces tenemos identificada la formación chartista de una contráctil y tenemos la norma de una contráctil cumpliéndose, que es que hubo una leve invasión al territorio de la onda 1, ¿sí? Vamos a seguir viendo el chat acá. Excelente, 7, Daniela, Unai, Gianfran, Moisés, excelente, todos activos, muchachos, bien. Fíjense, tenemos ahora la parte del patrón chartista confirmado y tenemos la confirmación también por la regla de las estructuras diagonales contráctiles. Y además, lo más importante desde mi punto de vista, la reacción bajista del precio, ¿sí? Para mí esto es lo más importante, porque al final, como les digo, Fibonacci es el sustento matemático de las ondas de Elliott y no podríamos tener en cuenta nada si no se dan esas reacciones en el mercado, pero es que se están dando de forma impecable, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los escenarios que pueden darse en este momento, muchachos? Hasta ahorita. Fíjense ustedes, acá tuvimos una especie de formación reactiva, como les digo, de tipo flat. En este punto acá podríamos tener una triangulación perfectamente, lo vengo insistiendo ya en diferentes oportunidades. Yo en particular, bueno, voy a ver con qué volumen llegaríamos acá, ¿no? Tenemos que ver con qué volumen llegamos a este punto. Y lo voy a colocar así. Tenemos que ver con qué volumen llegamos nuevamente a este punto. ¿Por qué? Porque este es el piso. ¿Sí? Básicamente este es el piso. Nosotros acá trazamos el FIBO y de hecho ya se lo he comentado en algunas oportunidades. Vamos a tener una clase especial sobre Fibonacci y operativa. Pero acá adelantándoles eso, los dos puntos técnicos de toma de beneficio de un heliotista son el 0% del FIBO, y si quieren anótenlo allí, el 0% del FIBO y el menos 27% del FIBO, pero según las formaciones que podemos de alguna manera predecir en la gráfica, nosotros tomamos más en cuenta o el Take Profit 1 o el Take Profit 2. En este caso, yo en particular, pensaría comenzar a entrar en long nuevamente, porque ya a las alturas que estamos, comenzaría a entrar en long nuevamente desde este punto, de los $33.000. Así sea con una estrategia de promediar, ¿bien? ¿Por qué? Porque si tuvimos acá una flat, como lo hemos hablado, si tuvimos una flat reactiva acá, acá perfectamente se podría dar una triangulación. De hecho ya tenemos un 0 ABC acá y de hecho lo hemos hablado también. Fíjense cómo esta misma estructura o esta misma línea de resistencia de acá de la contráctil puede servir también perfectamente para, si trazamos acá un soporte, esperar nuestra triangulación de esta manera. Algo parecido a esto, fíjense. Ya lo hemos hablado, esto podría ocurrir perfectamente, perfectamente. Algo como esto. Y después de acá, he insistido mucho con esto, muchachos, porque les voy a ser honesto. Ojo, puede ocurrir, sobre todo con la volatilidad y el contexto de lo que está pasando ahorita en los mercados, podría perfectamente ocurrir, ¿sí? Que el precio baje de un solo golpe hasta la zona de los 30.000. Ojalá suceda de esa manera, que vayamos a los 31.000 como mínimo de golpe, porque ahí en los 31.000
para todos los que tenemos trazado nuestro Fibonacci macro, sabemos que en los $31,000 tenemos nuestro siguiente punto de control más importante, ¿sí? Tenemos el 61.8 alcista macro. Entonces, si tocamos este nivel de precio de los $31,000, vamos a tener mayor razón aún para comenzar a entrar en long. Así que perfecto, ¿no? Si el precio rompe con volumen y vamos a esa zona, para nosotros muchísimo mejor. Pero puede pasar, y suele suceder mucho, sobre todo en estas formaciones macro, que se genera un montón de ansiedad, ¿sí? En las masas, precisamente a través de estas formaciones, que no terminan de llegar a los puntos clave. La gente comienza a entrar en malas posiciones, comienza a entrar desde más arriba, comienza a entrar desde más arriba y de repente el precio se comprime, todo el mundo se desespera, todo el mundo comienza a entrar en pánico, sienten que se vaya el precio sin ellos, porque eso es lo que ocurre en estos mercados. La mayoría de la gente no sabe que existen fases de acumulación, la mayoría de los operadores novatos no saben que existen fases de distribución y de fases de acumulación y entran en una angustia, en una desesperación por no perderse el movimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que entran en muy malos puntos y de repente se da esta compresión del precio y ¡pum! Le vuelan los stops toditos, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos básicamente es evitar eso y comenzar a entrar desde los mejores puntos. Yo en particular considero que los mejores puntos están a partir del 61.8 del FIBO, que son los $31,000. Ya todo lo demás para allá abajo son puntos excepcionales, espectaculares en el mercado. Todo lo que sea por debajo de los $31,000 para mí son oportunidades de oro de compra. Sea promediando, sea con la estrategia que tú quieras comprar. No importa, pero creo que estaríamos en los mejores puntos de compra. Lo ha demostrado el precio, lo ha demostrado el interés profesional, lo ha demostrado constantemente la gráfica. ¿Por qué lo decimos? Porque bueno, cuando nos vamos a temporalidad diaria, muchachos, diaria, entiéndase, cuando estamos analizando el mercado en temporalidad diaria, cada barra de movimiento en el precio representa un día de la cotización. Y fíjense ustedes, esto nosotros lo hemos señalado en diferentes oportunidades y por eso es que insistimos tanto en este nivel de precio, tanto por estructura, pero también por interés profesional. Fíjense esto. Todas las veces que los profesionales mostraron interés a la zona del 61.8% de Fibonacci de la macroestructura. Esta es la zona más poderosa de interés. No es porque lo dice Gustavo Adolfo Boyer ni Walter Martínez, no. Es porque los profesionales han mostrado interés de compra a partir de los $31,000. Cada vez que hemos llegado allí, han salido compras significativas a nivel institucional. Entonces, no sería sorprendente, al menos desde mi punto de vista, que ya tenemos un tiempito en esta actividad llamada trading, que acá generen movimientos que hagan que la mayoría de la gente entre en desesperación. Y una triangulación es de ese tipo de estructuras que hacen que la mayoría de la gente entre en desesperación. Por eso es que yo en particular, si acá veo absorción, muchachos, en los $33,000, si veo fortaleza por acá, yo comenzaría a entrar en long al menos para aprovechar este movimiento, ¿sí? Les soy sincero. Y ese es mi siguiente punto donde yo pensaría en comenzar a entrar en long nuevamente. Si veo volumen de fortaleza acá, o si vemos volumen de fortaleza acá. Porque esto es muy probable, o un movimiento parecido a este es muy probable que se dé. Y que luego, sobre todo si se da este movimiento, luego podamos tener un movimiento bastante agresivo de rompimiento a la baja, que bueno, donde todo el mundo va a entrar en pánico, ¿no? Nuevamente. Y vamos a comenzar nuevamente ese ciclo emocional. Ahora bien, cuando hablamos de rompimiento agresivo en dirección contraria, en las diagonales, hablamos de lo siguiente, muchachos, que podría ocurrir lo siguiente. Fíjense. Bitcoin, digamos que luego de que haga esta formación, a la cual ya le venimos haciendo seguimiento, ¿verdad? El precio o se vaya de una vez a los 31,000 o a los 30,000 o